Un saludo cordial, queridos jóvenes postulantes a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, a la carrera de Derecho, un saludo cordial. Les habla Víctor Hugo Chávez Serrano en esta ocasión, y por lo que dure esta parte de su preparación académica voy a estar a cargo de la asignatura de Derecho Constitucional. Estamos en la clase número 1 y me presento, soy Víctor Hugo Chávez Serrano, docente titular de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y particularmente de la asignatura de Derecho Constitucional, una asignatura que ustedes van a llevar en segundo año, y también nos vamos a reencontrar en algunas otras asignaturas cuando corresponda. Les agradezco por estar compartiendo en este momento esta formación que tienen para con la facultad, y debido a la pandemia es bien conocido que vamos a interactuar de esta manera. La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés les da la bienvenida a quienes postulan el ingreso a la carrera de Derecho. El objetivo de estas clases es interactuar respecto al libro oficial para la gestión 2021 en la asignatura de Derecho Constitucional. ¿Cuál es ese libro? Lleva por nombre y corresponde al autor de Pablo Dermisaki, Derecho Constitucional de Pablo Dermisaki Peredo. A lo largo de 10 clases se compartirá dicha obra y se analizarán los conceptos expuestos, teniendo presente que la base de este proceso y de la evaluación es todo el texto literal, todo el libro, cuya lectura corresponde a cada postulante, siendo el conjunto de clases simplemente una guía para dicha lectura. Lo que quiere decir es que estamos obligados, más bien los postulantes están obligados a la lectura extensiva del libro de Pablo Dermisaki Peredo, Derecho Constitucional. Nuevamente reitero la salutación y vamos de lleno a nuestra asignatura. Capítulo 1, Introducción al Derecho Constitucional. ¿Qué es lo que señala Dermisaki respecto al derecho constitucional? Él señala de la siguiente manera: la palabra derecho proviene de la voz latina directus, participio pasado de dirigere, que significa enderezar, alinear y seguir el camino recto. De este concepto original, la palabra derecho ha tomado varias acepciones, indica Pablo Dermisaki. En primer lugar, derecho es un adjetivo que quiere decir recto, igual, continuo, por ejemplo, como una línea. Otro adjetivo equivale a justo, legítimo, fundado y conforme a razón. Cuando ustedes ya avancen en sus estudios y a futuro estén en litigio, obviamente que no pueden olvidar que lo que tienen que actuar ustedes es de manera correcta y conforme a razón. Señala también Dermisaki que es también la facultad de hacer o exigir todo lo que en nuestro favor reconozcan las leyes y autoridades, y a la acción que se tiene sobre alguna persona o cosa. Conceptos que lo señala de manera clara para Dermisaki Peredo. Prosigue el capítulo primero. Derecho constitucional. ¿Qué es lo que señala respecto al derecho constitucional Dermisaki? Es una rama del derecho público interno que determina la organización jurídica y política del Estado, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Notarán que como derecho público interno, el derecho constitucional tiene esa función de organizar jurídica y políticamente al Estado, pero además otorgar derechos y deberes para los ciudadanos, en realidad para todas las personas, no solamente los ciudadanos. El derecho constitucional es una ciencia fundamental a la cual confluyen y se subordinan todas las ramas del derecho público y privado. Uno de los autores más importantes del derecho, que lo van a ver de principio a fin, lo van a ver además cuando ustedes estén allá por los lejanos años en que ejerzan su profesión, Kelsen, Hans Kelsen. ¿Qué señala Kelsen? Kelsen dice que constituye el fundamento de todo el derecho restante. Entonces, para Kelsen, la base, el fundamento de todo el derecho es el derecho constitucional. Es una materia esencialmente jurídica porque contiene preceptos de aplicación obligatoria y formalmente política porque se refiere a las instituciones de este género
que se relacionan con el Estado. Sin lugar a dudas, la norma que regula el funcionamiento del aparato estatal es la norma constitucional. En cuanto a las fuentes, prosigue el capítulo 1 de Dermisaki, Fuentes del Derecho Constitucional. ¿Qué señala? Indica que son diversas. Siguiendo a la mayoría de los tratadistas, señala Dermisaki, podemos mencionar las siguientes. Indica la historia, la costumbre, la constitución, las leyes constitucionales y las políticas, los decretos y las resoluciones supremas, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado. Esas son las fuentes que se generan en el derecho constitucional. La historia registra la evolución de las instituciones políticas. Sin lugar a dudas, las instituciones políticas evolucionan en el tiempo y estas se registran en la historia, que determinan los sistemas de organización del Estado en distintas épocas y lugares, dando lugar a la formación de las normas constitucionales respectivas. La costumbre es otra fuente general del derecho que, según Cabanelas, cita Dermisaki, es la repetición de ciertos actos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren además fuerza de ley, la repetición en la sociedad que adquiere además el hábito de cumplirlas, en la tradición, la costumbre, hace al derecho también al derecho constitucional. Y en el capítulo 2, ¿qué es lo que señala Pablo Dermisaki Pereira? El capítulo 2 refiere al origen del derecho constitucional. ¿Cómo se origina el derecho constitucional? Dada cuenta que, como cualquier otra rama, tiene que tener un origen. De alguna parte ha debido haber nacido. Entonces, refiere a que en la antigüedad, aquí, en la antigüedad y en la Edad Media, aunque esta materia no aparece como disciplina autónoma, es decir, no existía el derecho constitucional como una disciplina autónoma y se sistematizara, sino hasta el siglo XIX. El derecho constitucional, indica Dermisaki, surge en el siglo XIX. Su formación se remonta, sin embargo, muchos siglos atrás a través de lo que las instituciones de los pueblos y el pensamiento de los juristas hicieron en la incesante lucha por obtener la libertad y las garantías de los derechos ciudadanos. Vale decir que el derecho constitucional, como las otras ramas del conocimiento, va en evolución en la sociedad y en los distintos pueblos y en las distintas partes de la humanidad. Por ejemplo, señala Dermisaki, en Grecia, los siglos 6 y cuarto antes de Cristo, no olviden que se cuenta de atrás para adelante, aparece lo que puede considerarse como un sistema político constitucional basado en la democracia directa que se practicaba en las asambleas, eclesias se llamaban las asambleas. La democracia, por tanto, como instituto propio del derecho constitucional y de la política en general, señala Dermisaki, surge en la antigua Grecia. Se salta en el análisis para la Edad Media y en la Carta Magna, un documento además fundamental que también lo invoca Pablo Dermisaki. La Carta Magna indica, expedida por el rey Juan Sinties el 15 de junio de 1215, por presión de sus súbditos, es considerada como el origen de las libertades inglesas, porque sus disposiciones fueron las primeras en limitar la monarquía absoluta, que más adelante se transformó en monarquía constitucional, lo que quiere decir que como documento inicial democrático y de otorgación de derechos y garantías, fue la Carta Magna, y esta fue emitida en Inglaterra en 1215, señala también Pablo Dermisaki. Prosigue el capítulo 2, señala el Bill de Derechos. Continuamos con el constitucionalismo británico, aunque el Bill de Derechos, juntamente con el Acta de Tolerancia de 1689 y el Acta Trienal de 1694, modificada por el Acta Septenal de 1716 y el Acta de Establecimiento de 1701, notarán que son varios documentos, constituyen las renovadas bases sobre las que debían asentarse los gobiernos posteriores a la Revolución de 1688.
Hubo una revolución en Inglaterra que determinó la existencia del Bill de los Derechos y las diferentes actas que claramente señala Pablo Dernisaki como conformantes del establecimiento, vale decir, del cómo se debe conducir el Estado británico. Prosigue. Los derechos políticos y civiles de las colonias inglesas en Norteamérica eran regulados por concesiones que les otorgaba la corona, vale decir que a las colonias británicas que se asentaron en el norte de América se les otorgaban ciertas concesiones, pero en 1658 la colonia de Connecticut adoptó su propia constitución en un documento llamado Fundamental Order, quiere decir una orden fundamental, un orden fundamental o estructural, si queremos entender a nuestros días, lo que entenderíamos básicamente como una constitución. La lucha entre Inglaterra y sus colonias prosigue hasta que en 1774 se reúnen los representantes de estas y acuerdan negarse a pagar impuestos que no sean aceptados por ellos y piden el retiro de las tropas inglesas de América. Notarán que también se otorgan derechos, entre ellos los de la aceptación mediante el Parlamento y sus representantes de la determinación de impuestos. Entonces se verán porque estos impuestos no habían sido otorgados con la anuencia o participación siquiera de los representantes de las colonias que eran británicas, aún no existían los Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución estadounidense fue un producto de la experiencia recogida por las 13 colonias en su lucha por emanciparse de Inglaterra e incorporó postulados contenidos en las constituciones que los estados se dieron después de su independencia, lo que quiere decir que las 13 colonias británicas lograron alcanzar su independencia, pero lograron también contener postulados propios que le dieran lugar a su propia independencia y posteriormente a su constitución. Volviendo a Europa, en Francia, señala Dernisaki, la evolución del constitucionalismo de este país se sintetiza en la obra de los tratadistas de la Enciclopedia y de la Ilustración, cuyos principales exponentes fueron Montesquieu, Diderot, Voltaire, D'Alembert, Condorcet, Sieyès, quienes prepararon la base doctrinal de la que se aprovechó la burguesía para realizar la revolución de 1789. Estos son los enciclopedistas y estamos en Francia en el siglo de las luces, en que surge nuevamente el pensamiento y tal como nos lo expresa Dernisaki, surgen diferentes autores y diferentes postulados para generar la revolución de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en París el 26 de agosto de 1789, además que recoge los postulados principales de los enciclopedistas y de los autores del iluminismo francés. Capítulo 3. Constitucionalismo social. El orden democrático liberal que surgió de las revoluciones norteamericana y francesa a fines del siglo XVIII exaltó los derechos individuales como inherentes a la persona humana y limitó las facultades de los gobernantes para proteger esos derechos que fueron proclamados en la mayoría de las constituciones. La exaltación del individuo frente al Estado y antes que la sociedad se explica porque el viejo orden no reconocía derechos a la persona humana, ya que el único titular de la soberanía y de los derechos era el monarca, por eso se le decía el soberano, recalca Pablo Dernisaki, cuya omnímoda voluntad se imponía sobre sus súbditos. Legibus solutus, quiere decir que él, el monarca, el soberano, es el que emitía la legislación y esta legislación era además absoluta a su propia voluntad. La guerra mundial, la primera guerra mundial, pues no le dijeron la primera, simplemente le dijeron la guerra mundial de 1914 a 1918 trajo como consecuencia la revolución bolchevique de 1917 en Rusia y la caída del Kaiser Guillermo II en la Alemania. ¿A qué sucedió la República de Weimar?
así llamada por la Constitución que en 1919 se aprobó en la ciudad de su nombre, en Weimar, en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, que no le llamaban Primera Guerra Mundial, simplemente le llamaron la Guerra Mundial o la Gran Guerra. Entonces se establecieron el orden del constitucionalismo social generado justamente por la crisis que trajo como secuela la Primera Guerra Mundial. Proseguimos con el capítulo 3 de Pablo de Misaki. Corresponde al Estado ocuparse de la educación, la salud, previsión y asistencia sociales. No olviden que ya estamos en el Estado constitucional social. Por tanto, le corresponde también regular las relaciones entre los factores del trabajo para armonizar sus intereses, en vez de enfrentarlos entre sí como ocurría en el sistema liberal. Intervenir en la planificación y dirección y el control de la economía del país, en lugar de dejar hacer y dejar pasar, que era el principio fundamental del liberalismo. Ahora el Estado interviene en la planificación. La cuestión social no solo aparece en el siglo XIX, sino que se remonta a los primeros años de la Revolución Francesa, cuando se distinguió claramente en su seno un grupo encabezado por Buffon y otros jacobinos que querían dar contenido social a la revolución y que para el efecto conspiraron contra el directorio, siendo eliminados por este. ¿Vale? Es decir, que la cuestión social tuvo a antigua data, según nos explica Misaki. Proseguimos con el capítulo 3. Cuando la Revolución Mexicana de 1910 se consolidó, hubo en México una terrible revolución que duró desde 1910 hasta 1917 y un poco más inclusive. A fines de 1916 se reunió el Congreso Constituyente durante el gobierno de Venustiano Carranza, un gobernante mexicano, y promulgó una nueva constitución en 1917 en Querétaro. Querétaro es una ciudad mexicana. Se le llama también la Constitución Social de Querétaro y data de 1917. En 1919 el Parlamento alemán sancionó la primera Constitución republicana de Weimar, que disponía que la economía debía desenvolverse en base al principio de justicia social. Se comienza entonces a manejar la variable de justicia social y que la propiedad debía cumplir una función social. Notarán que estamos dentro del constitucionalismo social y el Estado ya interviene y tiene la misión de impartir justicia social, muy diferente de lo que existía en el liberalismo puro. En la Constitución Boliviana de 1938 se adoptó esa corriente, pues la Convención Nacional de ese año aprobó las siguientes secciones que no figuraban en la Constitución de 1880, señala Misaki. Todo lo que venimos exponiendo es transcripción literal de segmentos del libro de Pablo Misaki Pereira. Capítulo 4. Poder constituyente. El derecho constitucional tiene mucha importancia. En el derecho constitucional tiene mucha importancia el concepto de poder constituyente, pues es la fuente original de toda constitución. La expresión poder constituyente fue empleada por primera vez por el abad de Sillé durante la Revolución Francesa como sinónimo de la potestad que tiene el pueblo para construir un Estado y darse una organización política y jurídica. Vale decir que el concepto de poder constituyente viene incluso desde la propia Revolución Francesa, y este célebre abad de Sillé, un pensador político de la Revolución Francesa, se encargó de proyectar dicho concepto, señala Misaki. Otro pensador jurídico, pero muy importante, el pensamiento jurídico constitucional, el opuesto de Hans Kelsen, Carl Schmitt, alemán, dice que el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política. De las decisiones de la voluntad se deriva la validez de toda regulación legal constitucional. La función del poder constituyente consiste, como lo hemos dicho, señala Misaki, en crear la estructura global estable
integrada del Estado a través de lo que se llama la Constitución. Prosigue el capítulo 4 de Misaki. Fuera de esos casos en los que el poder constituyente exhibe claramente sus caracteres de originario, extraordinario, supremo y directo, algunas constituciones prevén casos en los que el poder puede ser derivado o jurídico. Consiguientemente, no solamente existe el poder constituyente originario, sino además existe el poder constituyente derivado al cual hace referencia Dermisaki. Esta separación fundamental entre el poder constituyente y los poderes constituidos, dice Sánchez Viamonte, un autor citado por Dermisaki, es la mayor creación jurídica de aquellos tiempos de la Revolución Francesa. En principio, el poder constituyente originario no tiene límites, por lo mismo que es supremo, directo y arranca de la voluntad del pueblo, que puede darse su forma de existencia política, sin sujeción a normas preexistentes de derecho positivo. Es ahí que el poder constituyente originario rompe las viejas estructuras y establece un nuevo orden jurídico, y ahí que nos dice Dermisaki, que no se sujeta a normas preexistentes del derecho positivo, es más, las quiebra. Prosigue Dermisaki. En cambio, el poder constituyente derivado o jurídico está limitado por los procedimientos, condiciones y modalidades dentro de las cuales se supone que ha de funcionar, limitaciones que son principalmente adjetivas, pero no dejan de constreñir en alguna medida a este tipo de poder. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de lo que constituye con el poder constituyente originario, que no se somete a ninguna norma, por el contrario, el poder constituyente derivado, es decir, cuando ya se ha edificado un Estado, significa que se debe someter el manejo de ese poder a los procedimientos, a las condiciones y al marco normativo e inclusive las limitaciones. Ya no es un poder desenfrenado, ya no es un poder desembocado. El poder constituyente derivado es un poder limitado, pero ¿limitado a qué? Está limitado al cumplimiento de la ley, de la normativa y de la propia Constitución. Capítulo 5. La Constitución. A ver, ¿de dónde viene la palabra Constitución? Dermisaki nos orienta. Señala. La palabra Constitución deriva de la voz latina constitutio, que puede traducirse por lo que es, cómo está. Significa también la naturaleza, organización o contextura de algo, la manera de ser de una cosa, entidad o persona. Vale decir que la palabra general constitución significa lo que es en realidad un objeto o cómo está edificado. La palabra constitución, por tanto, no se aplica únicamente al marco jurídico, sino que tiene una naturaleza y una acepción generalizada que nos permite además diferenciar el concepto constitución de manera general al concepto constitución política del Estado. Prosigue Dermisaki y proseguimos además citando sus frases expresas. Una constitución, señala, es el código, norma o ley fundamental de un país que determina la estructura jurídico-política del Estado. Repetimos, una constitución es el código, norma o ley fundamental de un país que determina la estructura jurídico-política del Estado. Vale decir que la estructura jurídico-política del Estado está basada en una norma, una ley fundamental llamada Constitución, la forma o sistema de su gobierno y los derechos y deberes de la población. Estos también se encuentran establecidos por la Constitución, lo que quiere decir que esta ley fundamental organiza la estructura jurídico-política del Estado, pero además otorga derechos y deberes de la población. Eso es lo que nos señala Pablo Dermisaki Peredo. En Roma, cita Dermisaki, entendíase por constitución el conjunto de precedentes, dictámenes de juristas y estadistas, costumbres, usos, acuerdos, creencias, apoyados en los métodos de gobierno. Como se notará,
el concepto de constitución no se lo tenía claro en la antigua Roma. Roma, sin embargo, en la antigua Roma, se consideraba que en general la constitución eran las normas, eran las opiniones de los tratadistas, de los juristas esclarecidos, de los estadistas. Se notará que a diferencia de lo que hoy tenemos y bastante estructurado del concepto de constitución como código, norma, ley fundamental de un país que determina la estructura jurídico-política del Estado y que además la forma de su gobierno y otorgación de derechos y deberes en la población, eso pues no existía en Roma, nos señala Termisaki. En Roma entendíase por constitución los precedentes, los dictámenes de juristas y estadistas, lo que quiere decir que en Roma no había un documento que diga constitución política del Estado. Prosigue el capítulo 5, señala, a comienzos del siglo XVI nace el concepto de ley fundamental, lex fundamentatis, señalaba, referidos a las normas cuya fuerza era superior a la de las leyes. Esa es una característica muy importante de la Constitución, que tiene fuerza superior a la de las leyes. Jacobo I en Inglaterra da ese nombre a las que consideraba de derecho divino, mientras que Hobbes las equiparaba al contrato social de donde surgía el Estado, que no podía subsistir sin tales normas. Las normas básicas del gobierno y administración de las colonias norteamericanas les eran dadas por las leyes de Inglaterra a través de las cartas acordadas, privilegios, que quiere decir que para el gobierno de las colonias norteamericanas se les otorgaba cartas acordadas, porque no olvidemos que las colonias eran, los ciudadanos y habitantes eran pues súbditos de la corona británica. Señala Termisaki, al citar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 16. ¿Qué indica? El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 afirma que toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos y no establecida la separación de los poderes no tiene constitución. Esta es una síntesis del pensamiento liberal de la Revolución Francesa. Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos, quiere decir, en la cual no se garanticen los derechos, no haya respeto por los derechos que le corresponden a las personas. En ese caso, no tiene constitución. Pero además tampoco tiene constitución esa sociedad si no está garantizada la separación de los poderes. Y por tanto, no tiene constitución cualquier sociedad que no garantice los derechos y que no separe los poderes públicos. En Bolivia le llamamos los órganos del poder público, pero estamos todavía en los albores, en el planteamiento original, estamos en la plena Revolución Francesa, y así que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la pieza político-constitucional más importante construida en Francia durante el periodo de la Revolución Francesa, pues señala justamente este elemento, que solo puede existir constitución, solo puede darse una constitución en los hechos de que se garanticen los derechos, pero además se separen las funciones del poder público. Capítulo 5, proseguimos, de Termisaki. Como toda norma legal, la Constitución no es un fin en sí, sino un medio para conseguir el equilibrio entre gobernantes y gobernados, fijando límites y controles al poder de los primeros y derechos y obligaciones para los segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una norma legal. Primero, la Constitución, señala Termisaki, es una norma legal. Por eso indica, como toda norma legal, la Constitución no es un fin en sí mismo, sino un medio de conseguir el equilibrio entre gobernantes y gobernados, fijando límites y controles al poder de los primeros. Quiere decir, se le va a poner límites a los gobernantes no van a exceder lo que la Constitución mande, pero también se le imponen a los súbditos, a los gobernados, se les imponen derechos, se los otorgan derechos y se les imponen obligaciones. Entonces la Constitución sirve para regular, según nos señala Termisaki, como toda norma legal, la Constitución no es un fin en sí mismo, sino un medio
para conseguir esta palabra, equilibrio entre gobernantes y gobernados, así que gobernantes y gobernados, ellos, los gobernantes, y nosotros, los gobernados, estamos supeditados al cumplimiento de la Constitución, y eso es lo que se puede concluir de lo que nos expresa Dermisaki. Como la Constitución es la norma fundamental para la estructura del Estado, se ha atribuido siempre un carácter de preeminencia que la mantiene estable a través de los vaivenes de la política menuda. Obviamente que la Constitución no va a estar sujeta a constantes cambios, ahí de su fundamentalidad, como si fueran unos cimientos, pues debe ser bastante estable para soportar toda la edificación jurídica que se construya sobre la norma fundamental. Es ahí de que sirve como norma fundamental, porque es la base de la estructuración del andamiaje del Estado, pero también de la otorgación de derechos y garantías. La reforma constitucional reconoce generalmente limitaciones en cuanto a la extensión del texto, en cuanto a determinados preceptos fundamentales y respecto al tiempo que debe hacerse, lo que quiere decir que el propio procedimiento de reforma constitucional que existe se está resguardado y limitado por la propia Constitución, y además existen ciertos determinados derechos fundamentales que deben hacerse vigentes en el tiempo y que deben reglamentarse a través de una Constitución política del Estado. Supremacía y control de la Constitución, en el capítulo 6. ¿Qué es lo que señala Dermisaki sobre este particular? La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. La supremacía de la Constitución establece claramente la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos, puesto que la Constitución expresa la voluntad del primero, del poder constituyente. Obvio, la Constitución refleja la voluntad del poder constituyente. Y sin embargo, los segundos, el poder constituido, se someten de manera indiscutible. Y en esta distinción radica la esencia del Estado de Derecho, porque la Constitución limita las facultades de los gobernantes y es en sí misma la garantía de los derechos y libertades de los gobernantes. Como se darán cuenta, Dermisaki explica de manera puntual y clara el por qué existe la primacía o supremacía más bien de la Constitución política del Estado respecto al resto del orden normativo. Toda la normativa es exigible, pero de la normativa constitucional es la primordial. De ella derivarán el resto de la normativa. Y este resto de normativa va a tener que subordinarse a la Constitución. Proseguimos con el capítulo 6. La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica consagró por primera vez el principio de supremacía constitucional en el famoso caso Marbury versus Madison de 1803, en una sentencia redactada por el presidente Justicia Mayor, el jefe de la justicia, Chief Justice, John Marshall, era el presidente de la Suprema Corte Federal. Señala Dermisaki, quien decía que el gobierno de los Estados Unidos ha sido enfáticamente denominado un gobierno de las leyes, no de los hombres. Los poderes de la legislatura son definidos y limitados, y para que estos límites no puedan ser equivocados u olvidados, la Constitución es escrita, señala el famoso caso Marbury versus Madison, en que se otorga la primacía de la Constitución norteamericana. Hasta ese momento se tenía una duda de si la Constitución podría o no estar por sobre el resto de la legislación,
y este famoso caso, que ustedes lo van a llevar en el decurso de sus estudios posteriores, en las asignaturas diferentes y particularmente en la asignatura de Derecho Constitucional, Marbury versus Madison, una colisión entre la Constitución y una ley judicial. ¿Cuál tiene que primar? Dice el caso Marbury versus Madison. Tiene que primar la Constitución. Y para que nadie se olvide de lo que está escrito en la Constitución es escrita. Establecidos el origen y fundamento de la supremacía constitucional, fluye del resto la necesidad de asegurar un control permanente en cuanto a la observación de las normas constitucionales. Eso quiere decir que es la cotidianidad, el día a día en que se debe preservar que la constitución política del Estado se encuentre plenamente vigente, sea plenamente aplicable, sea plenamente exigible y que las normas derivadas, las normas secundarias cumplan su papel de ser normas subordinadas a la Constitución, porque el carácter de fundamentalidad obliga a que el resto de la normativa derivada, llámense leyes, llámense decretos, resoluciones, en fin, tenga que considerar de manera obligatoria la aplicación de la Constitución política del Estado con carácter preferente. En nuestro sistema constitucional, y ya nos vamos a enterar, esto está en el artículo 410 de la Constitución boliviana, sin embargo, nos hemos remitido a lo que expresamente nos señala el autor, Pablo del Misaki Peredo. Y con estas palabras concluimos esta clase número 1. Estimados postulantes, señoritas y jóvenes, nuevamente reiteramos la bienvenida a ustedes y el anuncio del augurio de una buena jornada académica, no solamente la presente, sino además la evaluación y que los podamos tener plenamente como estudiantes de nuestra facultad. Dicho sea esto, aprovecho la oportunidad, además de expresarles mi salutación, de despedirnos de esta primera clase y nos reencontramos en la siguiente. Un saludo cordial y hasta la clase número 2.